Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Nuevamente, felices Pascuas. Estamos de fiestas en esta gran solemnidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es día miércoles dentro de la octava, nuevamente con lo que expliqué el lunes pasado. La octava hace referencia a los 8 días, incluyendo el domingo, que es una extensión del domingo de resurrección, ¿no? En los cuales la iglesia se regocija en esta gran victoria que Dios en Jesucristo nos ha dado en su resurrección. Sin la resurrección no hay cristianismo. El evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: «¿De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón?» Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión. Ahora tenemos la versión de Lucas de una de las primeras escenas de la resurrección. El lunes leímos del Evangelio de Mateo, ayer del Evangelio de Juan y el encuentro de María Magdalena con Cristo resucitado. Y aquí tenemos ahora la versión de Lucas, de estos dos discípulos que se alejan de Jerusalén. En cierta manera se están regresando a su casa ya pues tristes y desconcertados de que todo lo que esperaban en Jesús y de Jesús no se había realizado. También tenemos aquí detalles de cómo las expectativas de ellos simplemente no encajaban de cómo Jesús se entendía a sí mismo y de lo que Jesús les venía enseñando, pero que aún no habían entendido, ¿no? Dice el Evangelio: el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Así que iban hablando ya quizás muy desconcertados de que sus expectativas no se habían realizado, ¿no? Pero ¿dónde está el problema aquí? El problema está en sus expectativas y no en cómo Jesús se entendía a sí mismo y lo que Él les venía compartiendo, pero que simplemente no entendieron. O sea, no se logró llevar a cabo esa transición de sus expectativas a cómo Jesús se entendía a sí mismo y lo que Él mismo les venía enseñando a sus discípulos. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, ¿no? Antes de que los cristianos fueran conocidos como cristianos, o sea, con el nombre de cristiano, eran conocidos como gente o comunidad en el camino, ¿no? O sea, los creyentes de Jesús eran gente en el camino. Aquí Jesús en el camino viene al encuentro de ellos. En el camino viene no solamente para consolarlos, sino también para sacudirlos y decirles: despierten, pongan atención a lo que se está llevando a cabo y ustedes simplemente no perciben, ¿no? Porque están ciegos, no solamente ciegos de tristeza, no solamente ciegos por de que sus esperanzas no se realizaron, sino también ciegos por sus expectativas, ¿no? O sea, y esto debe ser una gran enseñanza para nosotros cuando queremos forzar a Dios y a Cristo a nuestras expectativas. O sea, queremos bajar a Cristo y a Dios a lo nuestro en vez de ascender hacia donde Dios y Cristo nos quieren llevar, ¿no? Dos perspectivas muy diferentes. Y no lo reconocieron. Y Jesús, fingiendo ignorancia, le dice: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Así que es esta tristeza y esta falta de sus expectativas que los tiene ciegos y no lo pueden reconocer cuando camina con ellos. Y ellos le cuentan algo acerca de Jesús. Aquí está algunos detalles que son muy interesantes de cómo ellos entendían a Jesús, cómo estos dos discípulos entendían a Jesús. Lo veían como profeta, pero no como Mesías, no como el Hijo de Dios. Y después hay otro detalle muy interesante. Dice: nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Las expectativas de ellos, como de mucha gente de aquel entonces, del tiempo de Jesús, era de que cuando el Mesías llegara, pues sacaría al imperio romano de sus tierras, o que regresaría la monarquía al estilo de un David, ¿no? O que la religión judía, particularmente los rituales, serían purificados de la decadencia que había caído en aquel entonces, ¿no? Y no, Jesús viene de una forma muy diferente, se autodefine de una forma muy diferente, se identifica más con el siervo sufriente del profeta Isaías, ¿no? Así que Jesús, porque no encaja en sus expectativas, simplemente no pudieron entenderlo y tampoco reconocer y ver en los eventos, tanto de su pasión, muerte y resurrección, de lo que Dios en él estaba haciendo. Y después de esto Jesús, ahí es cuando los sacude, ¿no? Y les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Así que no solamente es la enseñanza de Jesús acerca de sí mismo, sino lo que las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento,
dice de él, tanto por parte de Moisés como de los profetas, ¿no? Y es aquí a lo que Jesús lleva a estos dos discípulos que todavía no logran entender, ¿no? Jesús les empieza, en cierta manera, a desempacar, a abrir la Sagrada Escritura para que entiendan tanto lo que las Escrituras dicen y cómo se conectan tanto con Jesús como con los eventos que ahora están viviendo. Dice, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él, ¿no? Así que Jesús les desempaca, les explica las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento para nosotros, que hablan acerca de él, ¿no? Para que entiendan tanto todo lo que les enseñó Jesús como los eventos que están todavía viviendo. Y ya cerca de Emaús, pues lo invitan para quedarse con ellos. Aún todavía no lo reconocen, ¿no? Aún todavía quizás están muy impresionados por lo que este misterioso hombre que camina con ellos les explica, aún después de que los ha sacudido y decirles qué gente más cerrada son ustedes, ¿no? Y todavía no lo reconocen, todavía no entienden, ¿no? Y así que, pero aún así lo invitan a quedarse con él porque ya se hace tarde, ¿no? Y Jesús a primera se hace del rogar, pero después acepta la invitación. Y dentro de la cena, dentro de este compartir de la mesa, pues él pronuncia la bendición sobre los alimentos, sobre el pan. Y es en ese partir del pan y el compartir del pan cuando lo reconocen, ¿no? Y entonces ahí por fin se les abren los ojos, ¿no? Pero él se desaparece nuevamente, la experiencia de que Cristo es y no es el mismo, ¿no? También el otro detalle que ya mencioné el lunes pasado, ¿no? De que estos dos discípulos ya habían escuchado el testimonio de las mujeres que experimentaron la tumba vacía y también la experiencia con los ángeles dentro de la tumba vacía, pero que no les creyeron. Esto lo mencioné el lunes pasado, ¿no? Que es un detalle muy triste en la historia del cristianismo cuando a ciertos grupos, o sea, ya sea por el género, en este caso de femenino, las mujeres, o por el nivel social o por el que son pobres, porque simplemente no son de la crema innata, ¿no? De lo que pensamos que son de los que tienen conocimiento, de los que son expertos, pues cuando no encajan estos que dan un testimonio de su experiencia con Cristo, pues no se les va a creer simplemente por ser quien son, ¿no? Y este era el caso triste que Jesús se los echa en cara, ¿no? De que no escucharon, no aceptaron el testimonio de las mujeres que vivieron la experiencia de la tumba vacía y que los ángeles dijeron que Cristo estaba vivo, ¿no? Pero no les creyeron. Y tristemente aún hoy en día se sigue viviendo esto, ¿no? De que no damos fe, no reconocemos el testimonio de aquellos simplemente por ser quien son. Si son mujeres o son pobres o simplemente los vemos como ¿qué va a saber esta persona, no? Y esto aún lo seguimos viendo dentro de las comunidades, dentro de la iglesia, porque pensamos que nosotros, que los que somos expertos, tenemos una idea muy clara de quién tiene acceso y quién no tiene acceso a Dios, de quién, dónde Dios está presente y dónde Dios no está presente, ¿no? Y cuando pretendemos saber esto, pues los que nos vamos a perder la oportunidad de ser testigos de esos testimonios, pues vamos a ser nosotros cuando pretendemos saber quién tiene acceso y quién no tiene acceso, dónde Dios está, dónde Dios sí está, ¿no? Y esto solamente Dios lo determina, como aquí en este caso Dios determinó que fueran las mujeres a quien se les aparece, particularmente en el caso de María Magdalena, ¿no? Pero sin embargo, simplemente por el género porque son el género femenino, no se les aceptó su testimonio. Porque ellos pensaban de que, ¿cómo
cómo Dios se les va a manifestar a estas mujeres porque eran inferiores, ¿no? Y tristemente hoy en día aún todavía tenemos estas experiencias, ¿no? Y después de reconocer a Cristo en el partir del pan, pues se regresan inmediatamente a Jerusalén y se encuentran de que también ya Simón Pedro también ya ha tenido este encuentro con Cristo resucitado. Nuevamente, estas experiencias de la resurrección son variadas. Y lo que es común de que el que resucita no es el mismo y a la vez es el mismo, ¿no? También lo que es común en las diferentes narraciones de que a las primeras que Jesús resucitado se les aparece y se les manifiesta es a las mujeres, ¿no? Son dos temas muy comunes en todas las narraciones de la resurrección que encontramos en los evangelios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.